Hola, qué gusto acompañarlos nuevamente. Mi nombre es Vera Campos, yo soy psicóloga y los acompaño desde el Centro Médico de Radioterapia del Siglo XXI. Como es costumbre, siempre brindamos este espacio a todas las personas que están interesadas en temas asociados a los tratamientos oncológicos, ya sea propios o de familia, que pueden verse beneficiados con toda esta información. Son pequeñas cápsulas cargadas de muchísima información que le puede servir a usted, a un familiar o a alguien que conozca que esté pasando por este proceso. El día de hoy, el tema que quiero que abordemos va muy enfocado en los familiares o en los cuidadores. El principal objetivo es que también tanto el paciente o la persona que está enferma como la familia sean protagonistas en estos escenarios. Así que el tema es la culpa del familiar. Cuando hay un diagnóstico oncológico, pero yo tengo que continuar con mi vida. ¿Y por qué hablamos de la culpa? Bueno, porque tenemos que tener claro, y es lo que siempre hemos dicho en todas estas capsulitas, el impacto emocional y psicológico que genera un diagnóstico de cáncer no es solo al paciente, también a la familia, a su entorno, a sus amigos o a las personas que están cerca. Entonces, es entender que el sentimiento de culpa que muchas veces experimenta la familia es desde una parte muy polifacética y frecuente al mismo tiempo. Muchas veces este sentimiento no se verbaliza, ¿verdad? Pero lo sentimos muy adentro. Yo empiezo a sentir culpas y esas culpas muchas veces son irracionales. ¿Por qué? Porque yo empiezo a generar muchísimas demandas sobre el cuidado que tengo que ejercer sobre el familiar. Y entonces aquí viene pensamientos, por ejemplo, bueno, resulta que mi mamá tiene un diagnóstico de cáncer y yo la estoy cuidando porque saqué permiso, tengo vacaciones, pero ya cuando yo tengo que regresar al trabajo me genera culpa, porque yo la tengo que dejar sola, o es la sensación que percibo, que ella tiene que estar sola y yo me tengo que ir a trabajar. Entonces, para empezar a hablar de la culpa, vamos a definirla. La culpa es una emoción bastante compleja, ¿verdad? Donde creemos que estamos dejando de hacer o que estamos actuando de una manera que no va acorde con nuestros valores, ¿verdad? Entonces, va de una demanda social. Y aquí sería qué es lo que yo debería estar haciendo, ¿verdad? Y cuando hablo de una demanda social es porque muchas veces nosotros consideramos que lo que tenemos que hacer es ese constructo que nos han dicho, no necesariamente lo que nosotros realmente queremos o podemos hacer, ¿verdad? Entonces creemos que esperar a poder hacer todo es lo que realmente a mí me va a quitar este sentimiento de culpa, cuando en realidad no es así. Ante estos diagnósticos de algún familiar, y vamos a hablar de diferentes enfermedades, pero como este espacio está enfocado en una parte oncológica, estos diagnósticos vienen a generar o a propiciar que se intensifique este sentimiento de culpa. Y son, o vamos a hablar de puntos diferentes. Ante un diagnóstico de oncológico, ¿verdad? Vamos a experimentar este sentimiento de culpa y muchas veces se llega a intensificar. Vamos a puntuar específicamente por qué nosotros sentimos muchas veces que aunque la culpa la podemos ir sobrellevando, a veces se nos desborda este sentimiento y es cuando se intensifica. Entonces, nos sentimos responsables de aliviar el sufrimiento de la persona enferma, de nuestro familiar, desde las relaciones afectivas, ¿verdad? Si es mi mamá, si es mi hermano, mi hijo, mi esposo, tenemos esta necesidad de cuidar y de estar protegiendo. Ante el diagnóstico de esta emoción, ¿verdad? Del sentimiento de culpa, se pueden intensificar. ¿Y por qué se intensifican estas emociones? Bueno, primero porque nos sentimos responsables de aliviar el sufrimiento de la otra persona o la persona que estamos cuidando o el familiar.
¿verdad? Desde la relación afectiva que existe, si es mi mamá, si es mi hermano, si es mi hijo, mi esposo, vamos a tender a despertar la necesidad de cuidar o de proteger. Entonces, realmente siento como esa responsabilidad que cuando yo no la puedo abarcar o no la puedo asumir, me genera un sentimiento de culpa, ¿verdad? Cuando no podemos hacer nada para frenar o pausar el avance de esta enfermedad o calmar el dolor que experimenta nuestro ser querido, viene un pensamiento y este pensamiento viene a ser irracional. ¿Por qué? Porque pensamos que estamos fallando. Y en realidad es saber que, no, que muchas veces no está en nuestras manos poder aliviar ese dolor. Nosotros podemos colaborar, podemos ayudar para minimizar ese dolor o buscar que nuestro ser querido esté lo mejor posible, pero que no es nuestra responsabilidad absoluta poder aliviar este dolor o este sufrimiento. Y aquí podemos tener claro que no es que estamos fallando, estamos acompañando a nuestro ser querido desde la humanidad y desde los propios límites, ¿verdad? Y cuando me refiero a los límites es entender que por más que nosotros a veces queremos hacer muchísimas cosas para que estén lo mejor posible, nuestra capacidad no da para hacer todo. Entonces es tener claro hasta dónde puedo llegar yo porque lo estoy haciendo con la mejor intención. Otro punto que se viene a intensificar el sentimiento de culpa es no estar presente todo el tiempo. Y aquí tenemos que entender que como seres humanos tenemos múltiples demandas. Hay trabajo, estudio, hijos, la parte social, ¿verdad? Y muchas veces nosotros lo que queremos es estar al lado del paciente. Y si no estamos, nos sentimos muchas veces que somos egoístas o que no estamos comprometidos con el cuidado, ¿verdad? Cuando en realidad no es así, es saber que nosotros también tenemos una vida y que estamos agregando un espacio más para poder tener el cuidado, darle el cuidado a esa persona que lo necesita, pero yo por ser cuidadora no dejo de ser mamá, por ser cuidadora no dejo de ser esposa, por ser cuidadora no dejo de ser funcionaria y todo esto el día a día también sigue, ¿verdad? Y esto me viene a generar culpa. Y aquí muchas veces, o por lo menos lo que me he topado en la consulta, me encuentro con pacientes que me dicen, mira, es que yo hoy salí a trabajar o yo estoy en esta consulta y mi mamá está en la casa y ayer tuvo quimioterapia y tiene efectos secundarios y yo me siento súper mal porque yo estoy en la reunión y mi mamá está solita, ¿verdad? Y entonces viene a generar como una bolita de nieve de emociones, lo que me hace sentir mal porque yo tengo que asumir responsabilidades desde este ejemplo laborales, pero al mismo tiempo estoy pensando en que estoy fallando porque no estoy con mi mamá. Recordemos que la presencia emocional a veces viene a ser un gesto sumamente oportuno y que también tiene pues un peso muy similar. ¿A qué me refiero? De pronto yo le envío un mensaje, le hago una llamada, le envío una flor, que cociné algo y le quise pasar a dejar antes de irme al trabajo. Todos estos gestos que muchas veces nosotros no lo vemos como una presencia es importante. No solamente desde la presencia física es que cuenta. Muchas veces la presencia física viene a ser forzada y hasta viene a ser agotadora. Entonces, validemos también cuando nosotros estamos presentes emocionalmente. ¿Qué pasa si mi familiar está en un proceso oncológico y yo vivo en otro país? ¿Verdad? Yo tengo que entender que yo puedo estar muy presente de diferentes formas. Me encantaría estar ahí desde un plano físico, pero una llamada, un mensaje, un correo, una foto, todo esto siempre va a contar. Y es donde nosotros tenemos que ser conscientes cómo estoy actuando yo para ser una red de apoyo, para ser un compañero de cuidado, para que mi familiar o la persona a la que yo estoy cuidando también se sienta entendida, comprendida, amada en todo este proceso. Otro sentimiento de culpa es el poder expresar nuestras necesidades propias. Y qué ironías, ¿verdad? Porque de pronto estamos anuentes a cumplir con todas las necesidades que tiene nuestro familiar o el enfermo, pero cuando nosotros queremos expresar nuestras necesidades nos genera culpa.
Por ejemplo, la necesidad de contar con perdón, con un espacio de descanso, un espacio de diversión o un espacio de bienestar, muchas veces me genera culpa, ¿verdad? ¿Cómo yo estoy pensando en descansar si mi familiar tiene tantas necesidades? ¿Cómo yo voy a salir con mis amigos, con mi pareja, si mi familiar no ha podido dormir? ¿Verdad? Entonces, realmente poder expresar nuestras necesidades no debería por qué generarnos culpa. Es que no podemos dejar de lado que nosotros seguimos siendo personas y que también el hecho de cuidar de nosotros mismos va a hacer que yo sea un mejor cuidador o un mejor acompañante en este proceso. Aquí es donde hablamos de los espacios de autocuidado que son necesarios, pero muchas veces nosotros los minimizamos justamente por lo mismo, ¿verdad? Porque yo no me permito tener mis necesidades porque las minimizo, porque las anulo pensando en que tengo que estar disponible para la otra persona, ¿verdad? Otro sentimiento de culpa que experimentan los familiares al continuar con su vida es sentir emociones que vienen a ser muchas veces difíciles y al mismo tiempo contradictorias, ¿verdad? Por ejemplo, cuando yo me siento enojada o me siento cansada, frustrada, triste, ¿verdad? Yo realmente siento culpa de todo lo que estoy sintiendo, porque yo tengo la idea preconcebida de que yo no me puedo enojar. ¿Cómo me voy a enojar yo si yo estoy cuidando, si yo tengo que ser la persona que está bien, si yo tengo que estar tranquila, si yo no tengo que sentir estas emociones? Y entonces, si yo me siento triste, me siento muy culpable. Si mi familiar me vio llorar, me siento culpable porque yo estoy expresando emociones que probablemente a él o a ella la van a hacer sentir mal. Y entonces vienen un montón de señalamientos o críticas por parte de otros miembros. Ahí te vio mamá llorando y ya está súper agobiada. Y entonces a mí me genera culpa de que yo provoqué un sentimiento, ¿verdad? Un poco placentero en mi mamá por verme llorar. Entonces, recordemos que el rol de cuidador también desgasta, que hay un cansancio emocional y que nosotros nos podemos permitir experimentar este tipo de emociones porque son parte del proceso, parte de lo que nosotros vamos a sentir. Como imagen familiar, nosotros tenemos como este pensamiento de que yo siempre tengo que estar amoroso, siempre que tengo que estar alegre, pasivo, tranquilo, accesible, ¿verdad? Porque al final de cuentas me dicen que el familiar enfermo o el paciente tiene que tener todo lo que necesita, pero no implica en que yo realmente tengo que actuar como un robot y no experimentar todas estas emociones, como les decía, que pueden llegar a ser contradictorias, pero que son parte del proceso, entendibles que las podamos sentir. Entonces, es de vital importancia empezar a normalizar la ambivalencia de las emociones que podemos experimentar durante este proceso. También es importante normalizar que nosotros podemos parar y tener o desear un tiempo para respirar, para descansar, para desconectarme. Muchas veces es la palabra que yo escucho en terapia, poder desconectarme un poquito de todo lo que implica ser cuidador. Y les aseguro que ese desconectarse no es que yo dejo de pensar en lo que está pasando, es simple y sencillamente ese espacio donde yo necesito casi que recargar. Y si nosotros hiciéramos algo comparativo, ¿cuántos de nosotros dejamos que se nos descargue por completo el celular? Yo creo que no todos, ¿verdad? Habrá uno que otro que sí, pero la mayoría estamos tan pendientes cuando ya la batería se pone en rojo, ¿verdad? De ver si buscamos un cargador o en la noche dejamos el teléfono para que cargue y al día siguiente tenga toda su batería completa y nos pueda funcionar. Pasa exactamente lo mismo con nuestras emociones y nuestro rol de cuidador. Nosotros no podemos buscar un toma corriente y conectarnos, pero sí necesitamos hacer esos espacios donde yo necesito reconectar con mis emociones, con mi energía, con mi capacidad de afrontar para poder brindar ese apoyo. Entonces no dejemos que nos desbordemos, ¿verdad? Desconectémonos, pero al mismo tiempo conectémonos con nosotros mismos, que es necesario, ¿verdad? Recordemos que cuidarnos también es parte importante de poder cuidar y desde luego de cuidar bien. Otro sentimiento de culpa que se potencializa viene a ser el de mandatos o
mandatos desde una parte familiar o social. ¿Y a qué me refiero con los mandatos? Aquí tenemos que tener presente que muchos de los mandatos que nosotros tenemos pueden ser de ideas que están internalizadas, no porque nosotros así lo consideramos, sino porque desde ese constructo social es lo que casi decimos tiene que pasar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, una idea o un mandato de estos es, los hijos siempre tienen que estar con los padres, los hijos siempre tienen que cuidar a los papás, ¿verdad? Y en realidad esto es un mandato, es un constructo social, porque yo puedo elegir estar con el familiar o estar, desde este ejemplo, con mi papá o con mi mamá, pero porque yo así lo elijo, porque yo así lo quiero, porque yo así descubro que tengo la capacidad de poder hacerle frente a este proceso. No porque socialmente, ¿qué van a decir si mi mamá o mi papá está enfermo y yo no estoy al lado de él o de ella? Entonces, todas estas ideas o estos pensamientos vienen a generar muchísimas autoexigencias, ¿verdad? Y a poner límites desde lo que yo quiero hacer y desde lo que yo pienso hacer. A veces realmente todos estos mandatos nos ponen en una posición muy compleja donde no sabemos qué hacer y no solo por lo que nosotros consideramos, sino por esas ideas o esos mandatos familiares que muchas veces van a hacer que nosotros los hagamos con tal de evitar ciertos problemas o señalamientos, ¿verdad? Que realmente me pueden llegar a hacer sentir mal. La culpa, en este sentido, también viene a generar un papel importante en el duelo anticipado. El duelo anticipado es este proceso emocional que sentimos muchas veces antes de una pérdida, ¿verdad? Y en los casos de los procesos oncológicos comienza cuando recibimos el diagnóstico. Eh, Sobre todo en procesos ya avanzados o con un pronóstico no muy alentador. Entonces empezamos a vivir este duelo anticipado, ¿verdad? Y aquí en los duelos, como en cualquier otro, experimentamos un montón de emociones que pueden ser displacenteras. Y aquí podemos hablar de la tristeza, ¿verdad? Hay una tristeza evidente por lo que se ha perdido o por lo que se puede llegar a perder. ¿Y qué es lo que sentimos que se ha perdido? Bueno, en estos casos parte de la salud o ya no nos sentimos tan saludables cuando tenemos un diagnóstico de enfermedad, sentimos que ya no estamos en la misma posición desde ese bienestar de salud o las cosas que perdemos o podemos llegar a perder desde los proyectos de vida. También experimentamos emociones como enojo, rabia, ira, ¿verdad? Por la situación, muchas veces desde la frustración de no saber cómo manejar estas emociones o la impotencia al no saber qué hacer para afrontar este proceso. Desde luego el protagonista de hoy, ¿verdad? Sentimientos de culpa por la sensación de que no puedo hacer más o que no estoy haciendo más, por desear un descanso, culpa por sentirme vivo, porque no soy yo la persona que tiene ese diagnóstico, ¿por qué le tocó a mi mamá? ¿Por qué le tocó a mi hijo? ¿Por qué no soy yo? ¿Verdad? ¿Qué dejé de hacer? ¿O por qué no me cuidé más? Entonces, todas estas emociones vienen a ser parte del proceso de duelo anticipado que vivimos. En este contexto del duelo anticipado, los sentimientos de culpa se dan por varias razones. Uno de ellos igual es por no poder salvar. La sensación de que yo tengo que salvar al familiar o al ser querido hace que la culpa se intensifique, como lo decíamos anteriormente. Y también se viene a dar un sentimiento de culpa cuando yo llego a pensar o inclusive está el deseo de que el sufrimiento termine. Aquí les voy a contar algo que me pasó igual desde un caso de un paciente. Ella tenía a su mamá con una enfermedad terminal donde realmente estaba sufriendo muchísimo y ella me comentaba que ella le decía a Dios, Dios mío, por favor, descanse, le haga su voluntad, ¿verdad? De su fe, pero ya no la haga sufrir. Y evidentemente esta persona pues tiene un desenlace, ¿verdad? Y mi paciente lloraba mucho porque desde su creencia, lo que ella le pedía a Dios, Él se lo concedió. Entonces, ella le pidió que el sufrimiento de su mamá terminara
y a partir de esto fue el desenlace. Entonces lo que le generaba era un sentimiento de culpa porque probablemente desde su pensamiento, si ella le hubiera pedido a Dios que la sanara, hubiera sido otra historia. Entonces tenemos que tener a veces como este cuidado de entender cómo experimentamos la culpa o qué es lo que nosotros pensamos o sentimos cuando desde lo que nosotros no queremos que nuestros seres queridos vayan a sufrir, tal vez anhelamos. No es que no queremos estar con ellos, es que nadie en su sano juicio quiere ver a una persona que ama sufriendo. Desde luego, ante todas estas situaciones tenemos una ambivalencia emocional, ¿verdad? Y aquí es esta sensación de querer estar presente, ¿verdad? Todo el tiempo que puedo, pero al mismo tiempo aislarme o salir del escenario como para tomar aire. Sentir amor o ese cariño o esa compasión por el familiar, pero al mismo tiempo sentir una frustración desde lo que está pasando. Desear que el familiar viva, pero al mismo tiempo el deseo o la sensación de que no siga sufriendo. Entonces realmente es entender que es normal tener esta ambivalencia, ¿verdad? Que realmente estamos como en ese estira y encoge, por decirlo, de todas estas emociones que experimentamos, pero que es parte del proceso, no porque yo eh, piense que la persona no tiene que sufrir o que puede descansar, es que yo no la quiero. Todo lo contrario, es que en realidad yo estoy entre querer tener a la persona lo mejor posible y entender lo que yo puedo y tengo la capacidad para hacer. Recordemos que continuar con nuestra vida o nuestro día a día no es que le estamos fallando a nuestro ser querido, es que, vamos a ver, nosotros podemos construir al lado de la persona muchos momentos importantes, muchas redes de apoyo, pero esto no quiere decir que porque yo tenga que irme a trabajar, que porque yo tenga que llevar a mis hijos a la escuela, que porque yo tenga una actividad, un cumpleaños, una boda y yo quiera asistir, es que yo estoy fallando, que yo no quiero contribuir, es que realmente yo también tengo que permitirme hacer cosas. Y con esto lo que quiero es darle algunas recomendaciones para ir disminuyendo o que los sentimientos de culpa no sean tan intensos y los podamos manejar. Lo primero es, perdón, reconocer que la culpa no viene a ser una señal de fracaso, ¿verdad? A veces nosotros lo que nos ponemos es como a luchar contra esa culpa, ¿verdad? Como que si fuera la enemiga. Y en realidad aquí lo que tenemos que hacer es observarla. ¿Qué es lo que me está haciendo a mí esta culpa? ¿Qué me está generando? ¿Qué me está mostrando? ¿Qué es lo que yo realmente temo perder? Entonces, cuando yo reconozco y cuando yo observo la culpa, realmente yo puedo entender qué es lo que está pasando, pero también es entender que la culpa a mí no me va a definir ni como esposa, ni como persona, ni como hija, que yo la puedo experimentar, pero no es lo que me define. Otro punto es permitirme no ser perfecto. Muchas veces y ante un familiar con un diagnóstico nosotros queremos ser perfectos, los mejores hijos, los mejores cuidadores, las mejores personas, los que nunca dicen que no. Casi que acompañar en la enfermedad es darlo todo, es estar 24/7, es no dormir por si algo pasa o algo necesita. Es que no podemos ser perfectos, ¿verdad? Aquí en realidad el pensamiento muchas veces deberíamos cambiarlo un poco y es ese pensamiento donde yo tengo que dar más, tengo que poder, cuando en realidad yo lo que tengo que cambiar es yo estoy dando lo que puedo y estoy haciendo todo lo que tengo en mis manos. Cuando yo empiezo a trabajar desde el debería, viene a ser ese mandato, viene a ser esa exigencia. Cuando yo reconozco que yo puedo parar, que yo no puedo con todo, realmente yo lo empiezo a hacer desde mi capacidad y desde lo que yo puedo entender que quiero y puedo hacer. Identificar y cuestionar cuáles son esas creencias o esos pensamientos que muchas veces vemos como rígidos, ¿verdad? Y a veces los pensamientos van muy asociados en que si yo quiero descansar es que estoy abandonando, ¿verdad? Ponemos un escenario donde como hija me quedo durmiendo con mi papá para que no esté solo, pero si yo me duermo, siento que lo abandoné. Yo me quedé dormida y yo no sé qué le pasó a él. Entonces ahí empiezo a tener pensamientos de que yo estoy en la noche pendiente
todas las horas de estarlo cuidando, porque si yo me duermo y pasa algo, el sentimiento de culpa que yo voy a cargar por no estar pendiente va a ser muy grande. Entonces, realmente es ver cuáles son las ideas que nosotros tenemos instauradas para ver si realmente me estoy simplemente elevando el sentimiento de culpa por creencias irracionales que no me están sumando, todo lo contrario, solamente las estoy instaurando desde pensamientos que yo misma empiezo a crear. Las pausas o hacer las pausas de autocuidado, siempre va a ser una de las recomendaciones más importantes en todos los procesos e inclusive desde el sentimiento de culpa. Recordemos, no estamos traicionando a nuestros seres queridos por quedarme en la ducha un tiempo más. No estamos traicionando a nuestros seres queridos por querer salir a caminar. No estamos traicionando a nuestros seres queridos por querer ver una serie, por querer quedarme un rato más en la cama. Es tener ese acompañamiento desde el amor, desde la compasión, desde la ternura, pero no necesariamente es que yo no puedo hacer algo o que me anulo o que me minimizo, porque yo sigo estando viva y yo necesito generar situaciones que me ayuden a estar bien para que el familiar al cual yo estoy apoyando, al cual estoy cuidando, esté lo mejor posible, ¿verdad? El poder hablar, si tenemos personas de confianza o personas con las cuales nosotros nos sentimos bien o buscar terapia y hablar de lo que nos está pasando, ¿verdad? Porque muchas veces la culpa se intensifica cuando nosotros guardamos silencio. La vivimos muy desde lo nuestro y esa culpa va creciendo porque yo la empiezo a alimentar con los pensamientos irracionales que hacen que crezcan, pero en realidad cuando yo puedo verbalizarlas, cuando yo puedo hablar, muchas personas me podrían entender y decir, pero estás presente de una u otra forma. No estás presente de lunes a viernes, pero sábado y domingo estás en el supermercado, estás cocinando, estás lavando ropa y todo eso es parte importante, es parte de apoyar y que probablemente me hace ver la culpa desde otra óptica. También a veces nosotros desde la terapia recomendamos hacer cartas compasivas. Entonces, es poder plasmar en una hoja cuáles son esos sentimientos de culpa que tengo yo ante el proceso y poder darme como esa voz de aliento, ¿verdad? Casi que podría empezar como, querida yo, quiero hacerte ver que realmente lo estás haciendo bien, que realmente estás enfocada en el cuidado, que aunque tengamos miedo, vamos avanzando. Y todas estas frases que muchas veces nosotros nos guardamos, poder verbalizarlas y poder expresarlas, es una carta que va dirigida a mí misma, pero desde una parte muy emocional. Recordemos, vivir no es traicionar. El estar en la vida de las personas presente desde las diferentes formas que podemos suma. Estar o poder permitirnos sentir alivio de situaciones donde la persona mejora es parte de la alegría que compartimos, pero también muchas veces de lo que nosotros necesitamos. Muchas veces nos recargamos no solo desde la parte física, sino desde la parte emocional y resulta que hay un momento donde nos desbordamos. Para ser cuidadores o compañeros de un familiar que tiene un diagnóstico, tenemos que primero estar bien nosotros para poder brindarle la calidad de la atención, la calidad de cuidado, porque si no, yo voy a cuidar cansado y un cuidador cansado no va a cuidar de la mejor forma. ¿Por qué? Porque va a tener una respuesta no adecuada, va a tener una expresión que probablemente desde su cansancio no es la que quiere, pero es la que en ese momento tal vez va a salir y no es la más adecuada. Entonces recordemos, yo voy a cuidar, pero ¿quién va a cuidar de mí? Y la persona que va a cuidar de mí soy yo mismo. Entonces empecemos a hacer ese balance. Eh, Muchas veces cuando nosotros queremos sostener algo desde el amor, sentimos que tenemos que estar ahí presentes 24/7, no sentir cansancio, no pensar, no necesitamos comer, no, no, sí lo necesitamos. No me puedo anular yo para poder darle la prioridad a la persona. Tan importante es mi familiar como lo soy yo. Y esto no nos tiene que generar culpa. Entonces, empecemos a identificar cuáles son las culpas que nosotros vivimos en estos procesos oncológicos, si son culpas racionales
o si son culpas irracionales, si son culpas instauradas desde el modelo familiar o si son culpas que yo misma voy desarrollando desde mandatos sociales, ¿verdad? Pero empecemos a identificarlas para que al final de cuentas todo este proceso que vamos llevando, que es muy fluctuante en las emociones, pueda ser lo más tranquilo para nosotros. Recordemos, si estamos bien como cuidadores, nuestros familiares o las personas que nosotros amamos van a estar mejor. Así que para mí ha sido un gusto poder acompañarlos en este espacio, hoy enfocado en un tema muy familiar y bueno, como todos los últimos miércoles de cada mes, los espero en la próxima. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, nos las hacen saber y con mucho gusto los vamos a estar respondiendo. Espero que tengan una linda semana, un lindo fin de semana y que les vaya muy bien en todos los proyectos que tienen. Nos vemos.